Bienvenidos sean todos a nuestro segundo encuentro síncrono planificado para el día de hoy. Espero hayan podido visualizar las evaluaciones, hayan podido realizarlas y recordemos que no podemos dejar las cosas para última hora, sino planificarse. Fíjense que en cuanto a esta materia, tenemos por acá la auditoría, los hallazgos de la auditoría tributaria de una entidad. Como todos sabemos, el propósito de una auditoría tributaria es verificar y comprobar el cumplimiento y determinación, entendiéndose por verificar el acto de comprobar la exactitud de los montos que tienen que ver con los tributos, es decir, la parte de desarrollar un proceso de auditoría en el aspecto tributario. Recordemos que tenemos aspectos financieros, aspectos legales y también aspectos tributarios, que tiene que ver con todos los tributos de la empresa. Fíjense que los hallazgos son los hallazgos de en una auditoría tributaria. Es un proceso fundamental que verifica que las entidades cumplan con las leyes y regulaciones fiscales vigentes en Venezuela. Esto a través de un examen exhaustivo. Los auditores buscan determinar si los impuestos han sido calculados, declarados y pagados correctamente. Los hallazgos de la auditoría tributaria son las observaciones, muchachos, y las conclusiones que surgen luego de este proceso, en el cual pueden señalar posibles incumplimientos, errores en la interpretación de las normas o áreas de mejoras en los procedimientos fiscales. Estos hallazgos son de importancia tanto para la empresa auditada como para un tercero o el usuario de la información financiera y tributaria. Al asegurar el correcto recaudo de los ingresos fiscales, esto permite que la entidad esté bien evaluada a nivel tributario. Esta auditoría es un proceso sistemático e independiente que examina y evalúa las operaciones y registros de una entidad para determinar si cumple con las leyes y regulaciones fiscales, es decir, si cumple con toda la normativa establecida en las distintas leyes que tenemos actualmente en Venezuela. Y eso es importante. En esencia, esta auditoría busca asegurar la transparencia y la legalidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Puede ser realizada por auditores externos, independientes o por funcionarios de la Administración Tributaria, llámese SNIA. Los aspectos que se revisan normalmente o generalmente en una auditoría tributaria pueden incluir la correcta aplicación de las normas fiscales, la exactitud de los cálculos de los impuestos, la presentación oportuna y adecuada de las declaraciones fiscales, el cumplimiento de los deberes formales establecidos por la ley, la existencia y validez de la documentación, soporte de las transacciones con implicaciones fiscales. Como todos sabemos, toda transacción, ya sea financiera, sea tributaria, por ejemplo, el pago de los tributos, se tiene que tener soporte para poder ser, que, el cual son aval dentro de todos esos gastos y procesos de auditoría. Dentro de la normativa legal, la principal es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si bien no se enfoca directamente en la auditoría tributaria, establece los principios fundamentales del sistema tributario y la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Por ejemplo, la tributación en el contexto de la auditoría tributaria en Venezuela es fundamental y es importante comprender los principales tributos que gravan a las entidades. Por ejemplo, un resumen, tendríamos el impuesto sobre la renta, que grava las ganancias. Aquí la auditoría verifica el cálculo correcto de las deducciones válidas y el cumplimiento de la ley. El impuesto al valor agregado, la auditoría revisa la facturación, los créditos y débitos fiscales, las alícuotas y las obligaciones formales. El impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, que grava las herencias las herencias y donaciones. Aquí la auditoría verifica la valoración de los bienes y la aplicación de las tarifas. También tenemos el impuesto sobre actividades económicas, anteriormente denominado patente municipal, sobre negocios, y la auditoría, en este caso, verifica el registro y el pago según las normas de cada municipio, porque recordemos que, dependiendo del domicilio fiscal de la empresa, debe proceder a inscribirse
en la alcaldía correspondiente. Tenemos el impuesto sobre bienes inmuebles urbanos, impuesto sobre la propiedad y la auditoría, en este caso, verifica la propiedad y el pago según las leyes locales. El impuesto al patrimonio, que grava la riqueza neta por encima de cierto monto, y la auditoría revisa la valoración de los activos y los pasivos. También se unen los impuestos aduaneros, en este caso graban las importaciones y las exportaciones. ¿Y qué hace la auditoría? Verificar la clasificación de los productos, las tarifas y los documentos necesarios en cualquier proceso aduanal. Vamos a decir que esto es en líneas generales. Por aquí tenemos, déjenme buscar, permítanme un momento. Tenemos un pequeño video que yo quiero compartir con ustedes porque la información es valiosa. Entonces déjenme buscarlo. Hola, mi nombre es Verónica. Ok, vamos a... Fíjense que es importante compartir con ustedes información de sus mismos compañeros. Esta es una estudiante de la universidad y ella fue la que desarrolló el video. Entonces es importante apoyarnos y tener el conocimiento de otras personas. Entonces vamos a iniciar y a compartir con ustedes este video. Hola, mi nombre es Verónica Montero, soy estudiante de la Universidad Secundaria de Aragua, estoy cursando el 10º trimestre de contabilidad. Y en el siguiente video les voy a hablar sobre los hallazgos de auditoría tributaria de la ciudad. Bueno, primero que todo, la auditoría tributaria no es más que un conjunto de principios que están destinados a determinar si una empresa está cumpliendo con las normas contables establecidas, así como también determina si la empresa está cumpliendo con las leyes tributarias que la afectan y si está declarando adecuadamente y a tiempo sus impuestos. Esta auditoría tiene tres etapas. La primera etapa es la planificación. En esta etapa se construye la estrategia. Se establece la estrategia que se va a seguir en el proceso de auditoría. En esta tiene que estudiar a la empresa para así conocer su naturaleza y determinar qué procedimientos y qué técnicas de auditoría son las más adecuadas. Luego viene la parte de ejecución. En esta parte de ejecución se va a poner en práctica la estrategia que se determinó en la etapa de planificación. Aquí se van a aplicar las pruebas necesarias y los procedimientos de auditoría que son para desempeñar. Después viene la parte del informe. En este informe irá todo lo que se recolectó en el proceso de ejecución de la auditoría. Y en base a esa información obtenida, el auditor va a formular su opinión. En el informe de auditoría deben ir los hallazgos. Estos hallazgos están conformados por cuatro elementos. El primero es la actividad. En este se va a definir en pocas palabras el qué, cómo y para qué. Luego está la condición, que no es más que la situación en la cual se encuentra la empresa luego de que el auditor la examinó. El criterio son las metas que debe alcanzar la empresa. Estas metas se determinan si fueron cumplidas o no de acuerdo a la condición. Y las causas no es más que decir por qué se cumplieron o no los criterios. La auditoría no es más que un examen que se realiza por una persona llamada auditor, que se va a encargar de determinar si la empresa está cumpliendo con las normas
establecidas, en este caso, como es una auditoría tributaria con las normas tributarias que debe cumplir la empresa, y al momento de realizar esta auditoría, fiscalización, para poder evitar que haya algún incumplimiento, se debe contar con un buen sistema de control interno que esté verificando que todo se esté llevando de acuerdo a lo establecido. Bueno, muchas gracias por tomar su tiempo en ver este video. Espero que les haya ayudado. Hasta luego. Fíjense, en ese video, Imagine being able to build anything just by disculpen, en ese video ella habla muy de forma concreta sobre las fases que debemos cumplir en una auditoría tributaria, la de planificación, ejecución, los elementos que ustedes deben tomar en cuenta para poder llevar a cabo ese proceso. En una auditoría tributaria, lo que se revisa o el trabajo que se hace es que se cumpla lo que ella mencionó, que es el control interno. ¿Qué es el control interno? Son elementos, son políticas, son normativas que se utilizan en cada uno de los departamentos que integran esa organización. El control interno está en todos lados. Eso inicia desde sus casas. Cuando ustedes se levantan, sus madres les dicen que deben bañarse, que deben cepillarse, que deben tender su cama. Eso no es más que control interno, si lo llevamos al plano profesional. De esa forma, en una empresa que está integrada por varios departamentos, el departamento de producción, departamento de ventas, de contabilidad, de finanzas, cada uno de ellos tiene una normativa, tiene normas y procedimientos, control interno que se desarrollan con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas establecidos por cada uno de esos departamentos, los cuales cuando se integran cumplen el objetivo final que ha establecido la empresa como tal. En otros aspectos, déjenme buscar por aquí otro material que tengo para compartirlo con ustedes. Los hallazgos de la auditoría tributaria. Un análisis detallado, de forma concreta, de los resultados y recomendaciones de la auditoría tributaria que se desarrolla en una entidad. Fíjense, la auditoría tributaria es un proceso sistemático que evalúa el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una entidad. Su importancia radica en la identificación de posibles irregularidades y de la mejora, o como decimos, su fin es mejorar la transparencia financiera, garantizando la confianza de los stakeholders en la gestión económica de una entidad. Entre esos hallazgos de auditoría podemos conseguir inconsistencias en declaraciones, por ejemplo, en la declaración de IVA, que no se declaren por completo las ventas o las compras. Generalmente, las compras, si usted no las declara en el mes en que se desarrollan, en que suceden, usted las puede declarar el siguiente mes, pero las ventas no. Las ventas debe declararlas en el mes en que se causan. ¿Por qué? Eso puede generar una sanción. Tenemos también errores en cálculos significativos y falta de documentación necesaria. Cada ingreso y cada gasto debe estar avalado y soportado por su factura y documento original. Esos son papeles de trabajos. Metodología utilizada en una auditoría tributaria. Esta se lleva a cabo utilizando una combinación de métodos analíticos y procedimientos de muestreo. Se realizan revisiones exhaustivas de documentos fiscales, entrevistas con el personal clave y análisis de datos financieros para evaluar la conformidad tributaria y detectar las posibles inconsistencias. Tenemos también que los hallazgos reflejan áreas críticas en la gestión tributaria que requieren atención inmediata. El 15% en las inconsistencias de las declaraciones, el 10% en los errores de cálculo y el 5% en la falta de documentación. Tenemos los análisis de hallazgo. Fíjense,
Los hallazgos y su impacto negativo. Los hallazgos de la auditoría revelan inconsistencias en las declaraciones y errores en los cálculos. Esto podría derivar en sanciones por parte de las autoridades tributarias. Estos hallazgos indican que la entidad no está cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa fiscal vigente, lo que puede afectar la reputación y la situación financiera. Y es allí en donde ustedes como profesionales de la contaduría pública deben desarrollar un trabajo y un proceso de auditoría exhaustivo con la finalidad de corregir todas estas inconsistencias y que las declaraciones de impuestos sobre la renta, de IVA, cualquier tipo de declaración que va regida por un calendario, por lapsos establecidos por el Ejecutivo Nacional, en este caso el CNIA, deben cumplirse. Los análisis de los hallazgos. El beneficio de la recolección de los hallazgos. La corrección de estos hallazgos permite a la entidad alinearse con las normativas vigentes, reduce el riesgo de las sanciones y mejora su transparencia financiera. Esto, al implementar las recomendaciones derivadas de estos hallazgos, mejora la gestión tributaria y fortalece la confianza de las entidades. Tenemos algunas recomendaciones, como lo es reforzar los controles internos, capacitación continua del personal y auditoría de procesos documental. En el proceso de cierre de auditoría de una entidad, perdón, hay pasos claves que aseguran un cierre efectivo y este conforme a las normativas. Por ejemplo, la planificación define el alcance, objetivos y cronograma de la auditoría. La ejecución es la realización de las pruebas y recopilación de evidencia en base a los hallazgos. La revisión analiza los hallazgos y valida la información recopilada. La presentación de los informes es elaborar y entregar un informe final con los resultados y las recomendaciones dadas y establecidas durante todo ese proceso. Existen elementos que intervienen en un proceso de cierre de auditoría de una entidad. Para ustedes es importante comprender estos elementos que forman parte de este cierre para asegurar la calidad y efectividad del proceso. Entre ellos, la revisión de documentos. ¿Qué es esto o cómo lo podemos definir? Una evaluación minuciosa de la documentación relacionada con las obligaciones tributarias y los registros contables. Las entrevistas con el personal clave, es decir, reuniones con miembros del personal para obtener información detallada sobre los procedimientos y prácticas actuales, es decir, cómo llevan el proceso y cada uno de esos manuales y normas. Análisis de datos financieros. Realizar un examen de los estados financieros para identificar discrepancias y asegurar la exactitud de la información presentada. Y para ir cerrando, los hallazgos de la auditoría tributaria de la entidad revelan inconsistencias en las declaraciones fiscales, revelan errores en los cálculos tributarios y la falta de documentación pertinente, lo que subraya la necesidad de mejorar los procesos internos y la capacitación del personal. Eso, entre otras, son elementos importantes que deben tomar en cuenta ustedes a la hora de llevar a cabo un proceso de auditoría en la parte tributaria. Déjenme buscar por aquí un momento otra información.
Vamos a compartir otro video. Reporte de hallazgos en la puntualidad. Informes, conclusiones y recomendaciones. El término hallazgos hace referencia a las debilidades en el control interno detectadas por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicadas a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas. Los hallazgos en la auditoría. Se define como asuntos que llaman la atención del auditor y que, en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar informaciones confiables y consistentes en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. Objetivo. Permite identificar hechos importantes que inciden en la gestión de recursos en la entidad que merecen ser comunicados en el informe. Clasificación de los hallazgos. Conforme, cumplen con los requisitos. No conforme, incumplimiento con los requisitos especificados. Observación. Es un aspecto de un requisito que podría mejorarse y que no se quiere que se haga de manera inmediata. Elementos del hallazgo de auditoría. Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una auditoría no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada debilidad importante identificada en el control interno. La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, aunque por lo menos el auditor debe identificar los siguientes elementos. Condición. Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar una área, actividad, función u operación entendida como lo que es. Criterio. Comprende la concepción de lo que debe ser, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o situación. Efecto. Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada. Generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. Causa. Es la razón básica o las razones por la cual ocurrió la condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la habilidad y el juicio del auditor. Es indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. Factores que afectan el desarrollo de los hallazgos, condiciones al momento de ocurrir el hecho, complejidad de las operaciones examinadas, análisis crítico de cada hallazgo, la labor de auditoría debe ser completa, la legislación vigente, diferencia de opinión, la competencia del auditor. ¿Cómo se identifica la importancia de los hallazgos? La importancia de un hallazgo es evaluada generalmente por su efecto. Los efectos pueden ser actuales o potenciales, casos aislados o frecuentes. La necesidad de corregirlo. Se debe analizar desde otra óptica el hallazgo cuando las causas son externas, sin control del auditador. Recomendación. La recomendación se deberá elaborar habiendo desarrollado los elementos del hallazgo. La recomendación deberá emitirse con la idea de mejorar o anular la condición. Llegar al criterio atacando la causa y arreglar el efecto para futuras situaciones. La recomendación deberá ser viable, técnica y económica. Conclusiones. En base de toda la evidencia de auditoría reunida a través de condiciones, criterios, causas, efectos, comentarios de la entidad y otra información, el auditor llega a conclusiones concretas, objetivas e imparciales sobre la situación o deficiencias revisadas. Estructura del informe de auditoría. Los informes de auditoría poseen una estructura definida para la redacción de los contenidos que debe incluir. Aquí es donde encontramos los conocidos párrafos del informe de auditoría. Las entidades que tengan la obligación de someterse a auditorías legales antes de entregarse el registro mercantil deberán contener como mínimo la siguiente información. Título o identificación. Encargados de la auditoría y destinatarios. Párrafo de alcance. En este párrafo se describe la amplitud del trabajo realizado en la auditoría. Se delimitará el marco de actuación de la auditoría realizada, señalando los estados financieros auditados y haciendo referencia a las normas de auditoría generalmente aceptadas utilizadas para hacer la auditoría. Párrafo legal o comparativo. Deberá informar de que las cuentas son únicamente del último año. Las cuentas anuales deben incluir las cifras del balance, la cuenta del estado de resultados y el cuadro de financiación del año anterior.
Párrafo de énfasis. En este párrafo, el auditor debe señalar los aspectos que le hayan resultado relevantes, pero que no hayan llegado a afectar la opinión que se ha formado sobre la auditoría. El párrafo de salvedades. Aquí el auditor mostrará si existe algún reparo que señalar sobre algún tipo de estado financiero y explicará la causa que lo ha provocado. Estas salvedades sí que afectan a la opinión y pueden deberse a alguna diferencia en la interpretación de diferentes cuestiones. El párrafo de opinión. Es aquí donde el auditor mostrará su propio juicio sobre las cuentas que está auditando. Encontraremos en ese párrafo un juicio valorativo sobre la situación financiera, el patrimonio, los resultados de las operaciones, los recursos obtenidos y aplicados. También valorará si dispone de la situación necesaria para poder ofrecer una valoración real de las cuentas. Párrafo sobre otras cuestiones. Aunque este párrafo no es obligatorio, los auditores podrán utilizar otros párrafos para añadir la información sobre determinadas circunstancias que sea necesaria para completar el informe sobre la auditoría. Párrafo sobre el informe de gestión. En este párrafo se comentará la concordancia del informe de gestión que concuerde con las cuentas anuales de la empresa o si por el contrario existe algo que no le hace ser diferente. Nombre, dirección y datos registrales del auditor. Fíjense, como allí está establecido, actualmente manejamos las normas internacionales de auditoría. En el caso de las pequeñas y medianas entidades, se puede utilizar el informe de la NIA 705 y en el caso de las entidades que hayan adoptado normas internacionales de información financiera, manejamos la estructura del informe de auditoría NIA 700. Generalmente los estados financieros auditados, porque también en la parte tributaria se solicitan estados financieros, deben ser comparativos, porque de un solo año no nos sirve porque no se pueden tomar decisiones. Mientras que, por ejemplo, usted presenta una entidad, le solicita los servicios para un proceso de auditoría, al final usted entrega sus estados financieros comparativos. Por ejemplo, acaba de terminar el año 2025, usted auditaría 2025-2024 para ver las variaciones y para ver los movimientos de las distintas cuentas, como cuál fue el resultado que obtuvimos el año anterior, si pérdida o ganancia del ejercicio, qué pasó con las cuentas por cobrar, qué pasó con los inventarios y todos esos elementos. Y bueno, en líneas generales, esta es la información que quería compartir con todos ustedes. La auditoría es una área muy bella que es muy profunda, porque es un estudio exhaustivo de las partidas que integran los estados financieros. Recordemos que podemos auditar un solo estado financiero, así como algunas partidas, como también pueden hacer los cuatro estados financieros. Los estados financieros están integrados, o el conjunto de estados financieros está integrado por el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo del efectivo, el estado del movimiento del patrimonio y las notas revelatorias. Deben tener eso en cuenta. Cuando ustedes lo solicitan estados financieros, tienen que hacer los comparativos y a valores constantes, es decir, ajustados por inflación, porque Venezuela es un país hiperinflacionario y valores nominales, cifras nominales, no nos sirven para tomar decisiones. ¿Ok? Toda esta información precisa, concreta, en líneas generales, tienen que tomarla en cuenta a la hora de llevar a cabo un proceso de auditoría, ya sea en la parte tributaria o en la parte financiera. Tema está decirles que estoy atenta a cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener y nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.